toque de campana porque viene en camino, así que se da por entendido. Muy buenas tardes. Se da por tocada la campana. Debe haber. Damos la bienvenida al ministro de Agricultura y también a las directoras y directores que lo acompañan. Se encuentran con nosotros presentes el ministro de Agricultura, el asesor legislativo, el director de la Dirección Nacional de Riego, la directora de CIREN, doña Caterina Araña, el director de Senapred, don Álvaro Ormazábal, y el subdirector, don Miguel Ortiz, y don Wilson Ureta, a quien ya saludé. Damos inicio a la tabla de hoy, sesión extraordinaria exclusivamente para conocer la situación de emergencia que afecta la zona central y centro-sur del país debido a las intensas lluvias que han causado inundaciones y desbordes. En particular, tal como fue solicitado por la Comisión, pedimos que se informe de la evaluación de los daños en diversos rubros, los efectos sociales en la población urbana y rural. Gracias. Tanto a nivel de suelo agrícola como sus efectos en la producción nacional y sus consecuencias económicas, así como las obras de infraestructura y disponibilidad de las mismas en el corto plazo. Habíamos acordado convocar a los ministros de Agricultura, Hacienda y del Interior. No obstante, habiendo consultado a la Comisión, se acordó concentrarnos hoy en el Ministerio de Agricultura porque mañana la mesa accedió a nuestra solicitud de tener una sesión especial de sala con los ministros antes mencionados. O sea, se convocó entonces al ministro de Hacienda, a la ministra del Interior y también al ministro de Agricultura para que dé cuenta a la sala sobre esta materia. Antes de partir con la exposición del ministro de Agricultura, ofrezco la palabra a las y los colegas de la comisión. El senador Castro excusó su asistencia porque estaba viajando hacia Santiago en este momento. Muy bien. Si no hay consulta de las y los colegas senadores y senadoras, le ofrezco la palabra a don Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura. Ministro, por favor. Presidente, querida senadora, senador, seremos muy breves porque lo importante es que miren la muy buena exposición que preparó CIREN, ¿no? Que tiene los datos por regiones. Incluso podemos ver con el visualizador 2 o 3 comunas y allí se acerca bastante los macronúmeros a lo que la Sociedad Nacional de Agricultura también calcula en afectación directa, en torno a 900.000 millones de pesos, 900 millones de dólares, un poco más incluso, al sector agrícola, considerando tanto rubros como terreno y la parte de riego. Luego, Wilson Ureta va a precisar los daños que se aprecian en los distintos sistemas de canales. Y tan solo después quedamos también para las preguntas vuestras lo de distinguir entre recuperación, que es lo que podemos hacer respecto a reconstrucción total y que tiene que ser además mucho más resiliente, etcétera, que son tareas que vienen después. Queda de manifiesto, lo adelanto, el daño enorme en la región del Maule, que se escapa en volúmenes al resto, pero también en el daño a otras regiones como todos sabemos, O'Higgins, Ñuble y Biobío en particular. Sin más, les dejo con Caterina Araya, directora de CIREN. Directora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. La presentación que tenemos la vamos a hacer ahora ya pasar, por favor, Noelia. Contarles que tenemos desafío en la emergencia agrícola, los principales resultados a nivel regional y también queremos presentarles el visualizador de emergencia agrícola, que es un trabajo que se hizo con diferentes profesionales de CIREN y también con profesionales del agro. Las imágenes que ustedes ven son imágenes que pudimos obtener a través de satélites en coordinación con Senapred
y también con FATCH para poder obtener estas imágenes. Las principales imágenes no son ópticas, sino que son imágenes de radar, dado que la nubosidad impedía tener imágenes ópticas, por esa razón se optó por imágenes de radar, que son las que ustedes ven en la mitad. Luego de eso se hizo un proceso de vectorización y podemos ya establecer, como la última imagen, la cantidad del desborde del río, y lo que está en amarillo, en cuadraditos, son diferentes parcelas o propiedades rurales que han sido afectadas por la emergencia. En términos generales, podemos estimar, y además esto es una estimación, de las áreas inundadas de interés agrícolas desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, un total de 274.842 hectáreas. Esta es una aproximación, dado que a partir del día sábado en la noche y domingo en la mañana ya estamos recibiendo de satélite imágenes ópticas, lo que nos va a permitir poder ir corroborando esta cifra. Pero ha sido una cifra que metodológicamente se ha trabajado también en emergencias anteriores y estamos muy cercanos a la realidad. Solo como información contarles que en el mes de junio la afectación con la misma metodología hablábamos de 120.000 hectáreas. Por lo tanto, tenemos un aumento no menor en las hectáreas de afectación agrícola para el episodio del mes de agosto. En cuanto a la estimación de un daño agroeconómico, y también insisto, es una estimación, se trabajaron datos con ODEPA y acá podemos ver en cuanto a diferentes cultivos como cereales, cultivos industriales, flores, forrajeras. La otra, por favor, María. También frutales, hortalizas, leguminosas y viñas. Como ya lo decía el ministro, desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, un total de, en costos, en pesos, de 904.064 millones de pesos. Es más o menos el costo estimativo, esto incluyendo las posibles pérdidas que se podrían tener en daño agroecológico, sumado ya también infraestructura hídrica. Queremos presentarles a su vez, y luego podemos recibir todas las preguntas que ustedes requieran, el visualizador de emergencia. Este es un visualizador que le llamamos el VEA, creado por Siren en coordinación con los restos de servicios del agro, donde ustedes podrán tener acceso a poder verificar a través de estos mapas digitales las diferentes inundaciones y afectaciones en el territorio. Así que vamos a pasar ahora al visualizador, si lo permiten. Vamos para la conexión. Ahí. Esta es la comuna de Licantén. Lo que ustedes pueden ver en color amarillo es el desborde del río. Lo que está en color rosado atrás son todas las alertas SAE que hizo Senapred. Si es posible, podemos ver también las propiedades rurales en la región o en la comuna. También podemos determinar la infraestructura hídrica que fue afectada con información de CNR y a su vez con información de Siren y Minagri, todo el catastro frutícola que se realiza, también es posible verlo en este visualizador. Vamos a esperar que cargue la capa. Los números que ustedes ven ahí son los roles de las propiedades que se encuentran. Perdón, directora, ¿el acceso a ese visualizador es restringido? Este acceso hoy día no es abierto al público. Por decisión de nuestro ministro, ustedes van a tener acceso a partir del día de hoy. Entregaremos a través suyo las claves de conexión para que puedan acceder al visualizador. Al visualizador. Al visualizador, sí. Al visualizador, sí. 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 Si Gracias, quien directora. está ayudándome podría pinchar, por favor, en una propiedad rural con catastro frutícola, podríamos ver ahí qué tipo de propietario fue afectado, qué tenía plantado. Por lo general, si son frutales, va a aparecer, si era, por ejemplo, en este caso, ahí teníamos plantado avellanos. Esta es la representación de la comuna de Licantén, la cantidad de hectáreas y el número de rol de la propiedad. También es posible a través de CNR, con la información de CNR, poder ver la infraestructura hídrica que existe en ese sector.
Este trabajo ha sido un trabajo muy coordinado desde el Ministerio y su gabinete con Siren y el resto de los servicios del agro. Sí. Si gusta, presidente, podemos también pasar a la comuna de Placilla. Perdón, ¿cuántos indicadores está midiendo el visualizador? ¿Mide todos los cultivos y obras de infraestructura? Actualmente este visualizador tiene tiene infraestructura de riego actualizada al año 2023 y tiene todo el catastro frutícola actualizado al año 2023. No existe un catastro hortícola, dado que cada 6 meses esto se va modificando y no tenemos no manejamos esa información. Ahora, este visualizador tiene más de 60 capas que pueden ustedes ir visualizando. Ok, gracias. Senadora Sepúlveda. Pero todas, perdón, pero todas agrícolas, o yo puedo definir también caminos, puentes, agua potable, escuelas. ¿Puedo definir eso o solo es el rubro? Lo que pasa es que Siren ha trabajado todo esto en temáticas rurales, en nuestro quehacer. Por lo tanto, toda la información que tiene aquí es de información de propiedades rurales. Igualmente, avanzado con CNR, lo que tenemos es información de infraestructura hídrica, que depende de CNR, llamo bocatomas, por ejemplo, canales de riego que han sido afectados. Esas temáticas son las posibles visualizar. También este visualizador, senadora, tiene un informe estadístico que permite pasar de los datos de un mapa digital a estadísticas. Y también esas ustedes podrán tener acceso. Perdón, presidente. ¿Sí? Senadora Sepúlveda. Sí. El estado de los pozos. También ustedes tienen, porque la infraestructura que tiene que ver con en la que estaba, ¿no es cierto?, en el río, con las bocatomas, los canales de conducción, podemos identificar cuáles están bajo tierra, los que están con cemento, podemos identificar además los pozos, en qué condiciones se pueden estar, si están embancados, no, nada de eso, ya. Senadora, si me permite, esa es una información que Siren no posee, dado que trabajamos directamente con CNR y la información de pozos tiene mucha más relación con MOP. Por esa razón nosotros no tenemos esa información hoy día disponible. Y la DGA, por cierto. Muchas gracias, directora. Puede continuar. Mira lo que te entrega al final. Presidente, por su intermedio, como explicaba la directora, se está actualizando con información ahora, entre comillas, más precisa aún, porque ha habido los días pasados posibilidad de hacer visión óptica. Se hacen algoritmos de cálculo de impacto, esto está acumulado en el grueso de la área del periodo anterior con el actual, y la Comisión Nacional de Riego tiene, si el presidente lo permite, puede referirse a la afectación preliminar también, porque está todo esto en curso, la afectación de riego, bocatoma y demás. Presidente, le pedíamos permiso para que pudiera hablar. Don Wilson, por favor. Complementar, don Wilson Ureta. Presidente, senadora, muy buenas tardes. Una mención al respecto primero del visualizador y del trabajo que ha hecho Siren con otros servicios del agro. Es importante mencionar que el trabajo que se hizo para determinar la mancha de inundación es para determinar zonas inundables, pero no se determina si fueron poco inundadas, muy inundadas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con sacar conclusiones definitivas de esta información. Estamos determinando, por ejemplo, qué predios fueron azotados, ¿cierto? O qué canales, pero el impacto real vamos a determinarlo cuando hagamos el catastro de afectación. Entonces, eso es muy importante, porque incluso podríamos, como bien menciona la senadora Sepúlveda, presidente, colocar la capa de pozos o de derechos de agua constituidos de agua subterránea. Claro, podríamos decir qué pozos están en esas zonas, pero no necesariamente si el pozo fue muy afectado o poco afectado. Todavía no
hasta que uno pudiera hacer el catastro. Entonces, pero eso se puede alimentar y ustedes sí, lo van a ir haciendo en la medida claro, que vayan constatando en terreno, ¿sí? Claro, y estamos en trabajo con otros servicios también en el IDE, que se conoce como el Sistema de Información del Gobierno. Hay capas de ese tipo y podríamos ir alimentando, pero principalmente queríamos hacer la aproximación como Minagri de las zonas afectadas. Con respecto a la infraestructura de riego, presidente, es importante señalar que en el barrido inicial que nosotros hicimos, al menos desde la región de O'Higgins a Biobío, todos los canales que fueron afectados la primera vez fueron afectados esta segunda vez. Un problema importante es que canales que ya estaban recuperando, ya estaban realizando trabajos de rehabilitación en el marco del concurso de emergencia de la ley de riego, bueno, volvieron a foja cero y como todos sabemos, la temporada de riego no espera estamos muy apremiados de tiempo para el inicio de la temporada de riego. Además, es importante también sacar algunas conclusiones de las superficies que fueron afectadas. ¿Por qué Maule tiene más superficie que antes? Principalmente porque la provincia de Cauquenes no había sido muy afectada la primera vez y esta vez fue muy afectada, entonces agregó tanto la superficie como también la infraestructura de riego de esos sectores, o sectores de la región de O'Higgins, de la segunda sección del Cachapoal, que no habían sido tan afectados, ahora fueron muy afectados. Están los canales destruidos en esos sectores. Agregaría algunos sectores de la segunda sección del río Maipo, lugares donde no hubo afectación y ahora hay, por lo cual también tenemos que guiar ayudas a esos sectores que no fueron afectados la primera vez. Ya que la temporada de riego no espera, nosotros, y también bajo la coordinación de la Subsecretaría de Agricultura, que ha estado presente en la mesa de ayudas tempranas, hemos levantado esta inquietud, que yo se los puedo confirmar y el ministro también, es una de las principales preocupaciones del Gobierno, recuperar los canales. Y en base a eso se han evaluado distintas alternativas de cómo agilizar esta rehabilitación inicial de canales, pensando en la temporada de riego, en el marco de la ley de riego, pero también con otros instrumentos. Nosotros en la ley de riego, en la zona afectada, hay cerca de 260 canales que han postulado la ley de riego, de los cuales ya en el concurso de RM y Valparaíso ya vamos a solucionar el problema de cerca de 40, y en los concursos desde O'Higgins a Biobío todavía estamos en el proceso de revisión. Y en el mismo sentido, la Organización de Usuarios de Agua, la Junta de Vigilancia Canalista nos han levantado la preocupación de tener capital de trabajo para iniciar ahora ya las obras de rehabilitación. Entonces, una de las medidas que se está evaluando como gobierno y que deberíamos tener un anuncio pronto en las próximas horas, de hecho, es que exista también un financiamiento de capital de trabajo para las organizaciones, transferencia a las organizaciones, que pueda ser complementada o no, y eso es lo que se está discutiendo, con el financiamiento de la ley de riego, para que inicien cuanto antes los trabajos. Tenemos organizaciones, sobre todo de pequeños agricultores, que no tienen capital para iniciar y están esperando el bono de la ley de riego para iniciar esos trabajos. Eso es lo que queremos nosotros subsanar con un aporte directo vía fondos de emergencia del Ministerio del Interior. Yo creo que en las próximas horas, ya mañana, yo creo que va a estar eso definitivo y se podrán hacer los anuncios respectivos, lo que creemos que va a ser muy bien recibido por todas las organizaciones. ¿Y alguna idea de más o menos cuál será la magnitud de estos 240 canales que estarían complicados, que pudiesen financiarse? Sí, ¿Hay algo ya más o menos? Nosotros en los concursos de la ley de riego, nosotros proyectábamos. Siempre hay una postulación inicial, ¿cierto? La postulación inicial eran por bonificaciones por cerca de 16.000 millones de pesos lo que llegaron proyectos para bonificar. Costo total cerca de 18.000 millones de pesos de los proyectos. Dentro de la revisión siempre esos valores bajan porque hay obras que no coinciden o en la revisión de costos. Nosotros, nuestra estimación era que esos 16.000 millones llegaran a cerca de 14.000, 13.500 millones de pesos, fondos que la CNR sí tiene para financiarlos. Y nosotros en las conversaciones con el Ministerio del Interior estamos pensando y esa es la conversación que está hoy sosteniendo la subsecretaria directamente, es que se evalúe cuánto es el financiamiento adecuado de manera directa para apurar esa rehabilitación inicial. Nosotros creemos que tiene que ser un porcentaje importante para poder ganar tiempo en ese sentido. ¿Y en cifras más o menos cuánto? ¿Aumentaron respecto de la idea inicial?
No, porque son los canales que fueron afectados la primera vez. Nosotros ahora, evidentemente, hicimos un barrido de canales adicionales que han sido afectados. Hoy solo podemos decir que son cerca de 40 canales adicionales que han sido afectados, pero hay que hacer el catastro para determinar esos montos. La CNR, por cierto, del Ministerio de Agricultura va a estar disponible para ayudarlos también en esta fase. O sea, no tenemos un monto. Un monto estimativo no, en este momento. ¿Senadora Sepúlveda? Es que yo diferenciaría varias cosas, porque uno es lo que ocurrió en la zona de riego, en el primer desastre, cosa que se vuelve a repetir en el segundo, ¿no? Es donde se aumenta incluso los canales. Pero la Comisión Nacional de Riego va a entrar en la parte de las bocatomas al comienzo de los canales, un poco para donde entre el agua, ¿no es cierto?, la primera parte de la conducción. Pero lo que va a ocurrir después en el predio del agricultor es otro cuento, y ahí debería entrar INDAP, ¿no es cierto? Ahí debería entrar INDAP. Pero ocurrió en este último fenómeno algo que era distinto, que entra en el secano costero también, donde no hay riego, y que entra, ¿no? Y que entra con complicaciones a partir de los embalses. A partir de los embalses, ahí yo creo que hay una tarea gigantesca por hacer, porque en relación a los embalses, por ejemplo, el del Rapel, que nos inundó aguas abajo en comunas que son de secano, que ahí no entra la Comisión Nacional de Riego, pero sí debería entrar el INDAP, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. Entonces, son 3 o 4 niveles distintos de problemas, de usuarios distintos y de infraestructura distinta. Entonces, ese análisis es lo que hoy día deberíamos tratar de dilucidar, porque uno tiene claro qué es lo que va a hacer la Comisión Nacional de Riego. Yo tengo claro cuáles son las afectaciones, están esos 40 canales que hay que volver a revisar, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que hay que hacer. Pero INDAP no tengo claridad de cómo va a entrar, y no tengo claridad de cuánta plata tiene. No tenemos claridad de lo que va a ser en canales secundarios y dentro del predio. Y lo otro es el secano costero, que es absolutamente distinto a lo que estamos viendo aquí. Esto es riego, pero el secano es otra cosa. Y lo mismo pasa en la séptima. O sea, tenemos la misma situación en la séptima. Eso, presidente. Gracias, senadora. Y aprovecho de preguntar, yo me imagino que de esta superficie que fue informada, de estas 270.000 hectáreas informadas como inundadas, ¿son superficies regadas o también incluye superficies de secano, como plantea la senadora? ¿Es el total? Es el total, incluye inclusive la zona del secano costero. Por ejemplo, estamos buscando ahora la comuna de Lolol, por ejemplo, para mostrarles cómo eso fue afectado. Por eso es la importancia del visualizador, nos permite tener casi toda la... Sí, vamos a... ¿Y cuántas, en base a lo que estaba haciendo este debate, cuántas de las 274 podrían más o menos ser hectáreas cubiertas con obras de riego y cuántas son de secano o de obras menores, digamos? No tengo el cálculo en este momento, pero podría hacérselo llegar, porque simplemente que cambiemos el algoritmo y va a dar el resultado en el sistema. Pero lo que ustedes ven en azul arriba, eso es infraestructura de riego, y cuando yo voy a acercarme al Olol, que está más abajo, ahí. Vamos moviendo el mapa ahí rápidamente. ¿Eso es Olol? Sí, sí. O'Higgins. Sí, ahí está el visualizador, ya lo pusimos. Esa es la última parte de Colchagua. Sí. Ahí sí lo puede visualizar. Sí, me puedo parar. Sí. Permiso, presidente, ¿me puedo parar? Sí, por favor. Es desborde, sí. Y sacamos un tercer
esperar que podamos ver, porque lo rosado le decía que es de emergencia Sánchez. Entonces, visualizadores va a permitir tener toda la información al respecto, independiente de sea secano o sea, digamos, lo que no tenemos que ver. Aprovecho de consultar. ¿Siren tiene catastrado todo el país en sus zonas productivas o la cubierta nacional? Depende qué tipo de catastro. Por ejemplo, yo me recuerdo lo que se hizo en su momento sobre el catastro forestal, debe haber sido mediados, segunda mitad de los 90, que se hizo un catastro completo, luego se hizo una superposición de las planchetas de impuestos internos sobre catastro agrícola, sobre las zonas productivas. ¿Lo han mantenido actualizado eso? Todo lo que tiene que ver con el convenio con impuestos internos, que se refiere a la propiedad rural, eso se va actualizando cada 3 años en todo el país. Y el catastro de uso de suelos también es algo que se va actualizando y hay una propuesta, bueno, en la discusión de la ley marco de suelos de poder hacer el catastro nacional. Pero Siren sí mantiene los catastros de suelo, catastro predial y catastro frutícola, eso se mantiene. Y actualmente hemos estado avanzando también en los balances hídricos por cuencas a nivel nacional. Es un trabajo que se hace con CNR y también con MOP. Muy bien. Ministro. No, comentar también algunos como números grandes que es importante mirar. Por ejemplo, en el catastro final nuestro de hectáreas afectadas, incluyendo daño del riego intrapredial, fueron 20.000. Es decir, esto también va después desaguando y se va generando diversos tipos de afectación, ¿no? Y como explicaba la senadora, en el caso del secano costero hay mucho más rulo y tecnificación acotada, ¿no? En ciertas áreas nomás en Lolol, la industria vitivinícola tiene alta tecnificación, pero no es extendido a todo el valle. Entonces eso lo vamos a ver en los próximos días. Se está trabajando así muy rápido en todos los niveles. Uno, con recursos que nos quedan, se va a volver a lo de alimentación animal. Luego, la primera semana de septiembre, comienza el bono de recuperación, que se va a abrir por 15 días un nuevo catastro para los nuevos, los que no estaban en el modelo. Tercero, INDAP está al tope con el tema de crédito y obviamente está focalizando los recursos en las regiones más afectadas. Por dar un ejemplo, en región de Ñuble, la principal productora de frambuesa orgánica, entonces que perdió las 4 hectáreas con las plantas, se logró ahí cooperación público-privada para que Fedefruta la ayude con las plantas, INDAP va a ayudar con la recuperación del riego. Ahora todo tiene un tope, ¿no? Los apoyos de riego intrapredial que da INDAP hasta 5 millones de pesos, hay que lograr estrujar. Hoy día se conversó con la SNA respecto a medianos y grandes y ya hay 12.500 agricultores que han usado el crédito FOGAPE para agricultura. Recuerden que se logró en meses anteriores que el sector agrícola entrase también a los créditos con FOGAPE, eso está bien activo. Lo mismo el crédito Siembra por Chile con el Banco Estado, por su intermedio presidente, la senadora Bodanovich, en Maule ya está en los 20.000 millones de pesos colocados. Es una cifra importante, no es la magnitud del daño no es gigantesca, pero empiezan a operar dichos mecanismos. Y lo más importante, como lo explicaba Wilson Ureta, estamos a puertas del esfuerzo tanto del riego INDAP, 7.000 millones y 13.000 CNR suplementados. Estamos a puertas de buscar la fórmula de lograr que también vía sistemas de emergencia se pueda contribuir a la limpieza de canales o adelantar parte de los trabajos. Es una noticia, entonces está en todo el trabajo de coordinación interministerial. Eso.
Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra. Senadora Bodanovich, senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Agricultura, a los directores presentes. Por su intermedio, presidente, creo que la labor que han hecho en las regiones, a veces no se ve todo el trabajo que hay detrás de todo lo que se hace. Al igual que está aquí presente el director de Senapred, que han tenido un trabajo incesante durante esta nueva catástrofe. En este mismo momento hay 3 alertas SAE en la región de Maule por posibles derrumbes o aluviones, remociones en masa, en fin. Esto no ha parado. Entonces, yo quiero preguntarle por su intermedio, presidente, al ministro de Agricultura en términos generales, porque lo que ocurre es que una vez que esto sale de la televisión, pasa a olvidarse y la tragedia recién comienza ahí. La tragedia comienza en materia agrícola cuando los campos están inundados, cuando no sabemos si se va a poder sembrar, tenemos problemas con los tiempos para recuperar las obras de regadío. Estuvimos en terreno con el ministro, con el director aquí presente, la primera vez, y ya las bocatomas estaban destruidas. Obras que se habían entregado recién estaban destrozadas. Entonces, yo quisiera saber, porque finalmente la voluntad política del gobierno están el ministro, los directores de servicios, todos a disposición, estamos los parlamentarios trabajando, pero a mí me interesa el tema de los recursos, porque hay quienes vuelven a solicitar el 2% constitucional como una forma tal vez de darle la relevancia que tiene el tema de los recursos, pero yo quiero saber concretamente, presidente, por su intermedio, al ministro de Agricultura, los recursos de emergencia están disponibles, tienen una cuantificación aproximada de lo que se va a necesitar para salir de esto, o realmente tenemos que pensar en pedir ese 2% constitucional o en la ley de presupuesto, todos los parlamentarios de las zonas afectadas, ponernos de acuerdo en términos de hacer una petición concreta, pero completa de lo que significan recursos para la reconstrucción, porque esto no es reparar, no, esto es una reconstrucción profunda que va a requerir las regiones afectadas y en particular Maule y creo que O'Higgins, que son las 2 regiones que tienen mayor afectación de hectáreas, pero también de infraestructura, no solo infraestructura de canales o de regadíos, sino que infraestructura en general. Por eso que es importante también, y hoy día se lo pedí a la ministra del Interior, que haya un trabajo, una mesa, no donde estén las autoridades más altas, sino que las autoridades operativas que se requieren para salir de esto. Tiene que estar la SUDERE, tiene que estar el MOP, tienen que estar las direcciones de los distintos servicios de agricultura, pero a un nivel operativo, no de decisión, sino que para levantar un trabajo conjunto de intercoordinación ministerial, porque eso es lo que falta. Por ejemplo, a la pregunta de los pozos, la respuesta es los pozos los ve el MOP, porque el Estado de Chile lamentablemente funciona por compartimentos estancos. Y eso en una crisis como la que tenemos hoy día no puede ser. Entonces la pregunta concreta es si los recursos están, si hay una proyección o cuándo pueden tener esa proyección y si lo vamos a abordar con recursos de emergencia o hay que realmente solicitar mayor cantidad de recursos al Ministerio de Hacienda. Gracias, presidente. Gracias, senadora Bodanovich. Vamos a agregar de inmediato consultas para que las puedan contestar. Senadora Sepúlveda, senador Durada. Sí, muchas gracias. Siguiendo en la lógica de la senadora Bodanovich, ¿no? ¿Existen recursos en el ministerio? ¿Vamos a desvestir un santo para vestir otro? ¿O tenemos recursos nuevos para poder ver la emergencia? Entendiendo lo que planteaba el director, ¿no es cierto?, Wilson Ureta, de que habían recursos que se venían del Ministerio del Interior, pero aquí es mucho más profundo que lo que nos pueda entregar el Ministerio del Interior. Segundo, ¿qué es lo que está hoy día la gente? La gente está en cómo sacamos el agua de la casa, el barro, cómo podemos hoy día tener los servicios básicos. Ejemplo,
APR Manuel Larraín, en Lolol, 800 personas sin agua. 800 personas sin agua. ¿Por qué? Porque vialidad todavía no es colocar el camino, porque se tiene que colocar el camino para que pueda ahí instalarse el agua potable. No hay coordinación entre el propio Ministerio de Obras Públicas. No hay coordinación entre obras públicas, no hay ninguna, a pesar que tengan que bajar un piso para poder tomar la decisión. Y eso ha pasado toda la vida. Obras públicas no conversan nunca. Entonces esa cuestión es brutal. Ahora, entonces la gente hoy día en qué está, en cómo recuperamos la vivienda, cómo tenemos conectividad, porque por eso yo preguntaba si teníamos los caminos, no los teníamos, porque no tenemos capacidad de llegar a colocar la luz. Yo ayer estuve con la gente de la CGE para colocar estos generadores, bueno, pero no podemos pasar, porque no está el puente, porque no está el camino, por eso. Bueno, ¿qué me preocupa? Me preocupa el INDAP, los recursos que pueda tener. Un solo ejemplo, un agricultor tipo A, ¿no es cierto?, calificado tipo A en el INDAP, hoy día está al tope de su capacidad de pago y que son alrededor de 11 millones de pesos, ya está al tope. Entonces, para volver a pararse, mi pregunta es qué es lo que vamos a hacer ahí. ¿Vamos a ampliar su capacidad de pago? ¿Vamos a tener algún grado de condonación de multa de intereses? ¿Vamos a tener nuevamente la misma calificación como usuario o no? Porque tiene que pararse y necesita recursos. Entonces, saber qué es lo que va a ocurrir ahí. INEA, quiero saber si INEA está o no está haciendo hoy día los estudios de suelo. Todo vino con barro, con complicaciones. Se hizo en el primero queremos saber qué tipo de suelo estamos formando ahora. O sea, qué tipo de suelo tenemos hoy día. Si nos sirve o no nos sirve, si podemos dar vuelta a la tierra para empezar a cultivar, o no podemos dar vuelta a la tierra, ¿no? Entonces, esas cosas también son coordinaciones básicas del Ministerio. Su micrófono. Son coordinaciones básicas del Ministerio. INEA lo he visto solo en unos sectores, no lo he visto en otros, haciendo el estudio de suelo que corresponda. Eso, presidente. Gracias, senadora Sepúlveda. Senador Durana. Gracias, presidente. Bueno, un poco lo que manifestaba la senadora Sepúlveda y que creo que tiene mucho que decir en torno a la respuesta que ustedes nos puedan entregar. Hay agricultores que están colapsados ya con lo que es la operación normal y obviamente ya hubo un préstamo, un crédito que se otorgó para la primer frente de mal tiempo. ¿Qué pasa hoy día? ¿Y qué pasa si además se menciona que vienen otros frentes de mal tiempo? Y ahí derivo la segunda consulta. Obviamente que lo que es la política alimentaria afecta a todo el país. Y si bien hoy día hay regiones que podrán estar entregando sus productos a la zona centro y sur del país, pero claramente ha habido un aumento en el precio de las verduras y en el precio de todos estos insumos que son clave e importantes. Desde esa mirada y siguiendo lo que comenta el director nacional de la CNR, que la temporada de riego no espera. Con mucha franqueza, señor ministro, es decir, ¿en qué situación estamos con respecto al impacto que están generando estos frentes de mal tiempo y qué es lo que se espera? Porque no creo que el 100% de la tierra la vayamos a recuperar mientras viene esta temporada de riego y mientras a su vez viene la época de siembra. ¿Qué cantidad de hectáreas va a quedar hoy día en un proceso que probablemente no se va a poder sembrar porque no la vamos a recuperar? Porque creo que eso es importante como para saber cómo vamos a enfrentar la política alimentaria en nuestro país, porque obviamente que eso no me cabe la menor duda que va a generar un impacto en los precios. Eso. Gracias, senador Durana. Bueno, tenemos una hora bastante avanzada. Yo quisiera pedirle al Ministerio, porque ya la exposición que ha hecho Siren y el ministro nos ha dejado más o menos en claro cuál es la superficie que hoy día ha tenido complicaciones, pero aquí hay preguntas bien específicas que son importantes destacar.
particularmente respecto de esta misma zona, el tipo de respuestas que van a venir independientemente de si son secano o están sujetas a obras de riesgo que han sido dañadas, que no tenemos clara su consecuencia. Pero lo que ha planteado el senador Durana es interesante por cuanto aquellas, y tiene que ver con lo que plantean las senadoras, respecto del origen de los fondos para acudir a la emergencia, porque finalmente si se modifican las asignaciones presupuestarias de las regiones no afectadas, estamos de alguna manera mermando la capacidad productiva de regiones que pudieran ayudar a abastecer justamente al país, porque esas zonas afectadas van a tener algún grado de limitación, sobre todo por las obras de riesgo. Y en ese mismo contexto, la pregunta en positivo: ¿qué más se puede hacer en aquellas regiones que puedan reemplazar mientras tanto se retoma la actividad normal de aquellas zonas que son altamente productivas por riesgo, que hoy día probablemente tengan retraso en el inicio de su actividad? ¿Qué se hace o qué se puede hacer o qué se hará en aquellas zonas que no están tan gravemente afectadas como para poder aumentar un poco más la producción? Y particularmente sobre el presupuesto institucional. Quienes venimos de regiones que no están afectadas por estos dos frentes, el de junio y el de ahora, estamos preocupados respecto de la mantención de la actividad agrícola en el resto del país. Y ahí le quisiera dar, después de la respuesta del Ministro de Agricultura, la palabra a Senapred para que nos dé una visión general de la catástrofe. Ministro, por favor. Presidente, muy esquemático, buscando responder, ¿no? Bueno, lo primero, como el Vox Populi, se pidió a los distintos ministerios ajuste al presupuesto de este año, pero quiero informar de que en el caso de Minagri eso no ha ocurrido, que está en todo el diario técnico, porque se propuso una cosa muy menor, menos de 1%, y está todo el diálogo con DIPRES porque el ministerio explicó el enorme gasto en emergencia en el cuatrimestre. Ustedes cuando saben, ¿no? Gripe aviar, gusano blanco, helada, primer frente, etcétera, ¿no? Entonces, hay felizmente conciencia de ello. Segundo, el trabajo interministerial es agudo. La subsecretaria y los equipos del ministerio han estado prácticamente diariamente reuniéndose para buscar el máximo de sinergia interministerial. Y de hecho, como van a escuchar a don Álvaro Ormazábal en un momento más, en estricto rigor, muchos municipios, algunos más lentos, otros más o menos, otros más proactivos, pidieron al sistema Senapred maquinaria para tener limpios los canales de sus comunas y como lo vimos en Maule, no sé si lo puede corroborar la senadora Bodanovich, particularmente municipios como San Javier tuvieron mucho menos afectación por un trabajo de corresponsabilidad entre los actores mucho más acuicioso. Nosotros hemos tenido recursos adicionales como estos 7.000 de aporte en riego a las asociaciones pequeñas para INDAP. No ha sido solo reasignaciones, pero parte, con toda franqueza, de lo que hemos pedido focalizar, como cualquier hogar, cuando hay una emergencia y los recursos se sabe que son limitados por reglas estructurales que todos conocemos, se han reasignado ciertos recursos con prioridad a las regiones que tienen mayor afectación. Está abierto esto por parte del sistema de crediticio de INDAP, de que a los usuarios gravemente afectados no se les cobra la cuota de este año y pueden repactar por un plazo largo, que incluso puede llegar con capital de trabajo incluido, llegando incluso hasta 10 años, ¿no? No son los casos normales, pero está eso. También comentar que con 3 o 4 de los gobiernos regionales estamos avanzando en conversaciones para que puedan tener recursos complementarios. Y esa conversación se ha abierto de manera muy activa con el gobernador Silva O'Higgins, para qué decir con la gobernadora Cristina Bravo del Maule,
y también con el gobernador Crisóstomo en el caso de Ñuble. Recuerden, hay que recordar que aquí hubo justaposición, pero entonces hay casos en que el gobierno regional del Maule quiere dar una ayuda complementaria, entonces está todo el trabajo, está todas las conversaciones técnicas entre niveles de gobierno para poder llegar con una propuesta sensata a la DIPRES que finalmente autoriza esto. Acusamos recibo de la sugerencia que INIA también esté bien activo en los temas de suelo. El SIREN ha llegado con algunos gobiernos regionales, como el caso de la región metropolitana, también con Valparaíso, y ahora se suma O'Higgins, para hacer esta medición ya más exacta de cómo están los suelos, que es con drones. Por así decir, está la visión radar, está la óptica y drones en la escala más acuciosa, pero no están todas las regiones. Y como usted sabe, en el debate de la ley marco de suelo, uno de los puntos importantes es tener el diagnóstico de suelo y algo que podemos en el futuro. Finalmente, respecto a las preguntas suyas, presidente, y del senador Durana, yo quiero ser bien riguroso en la respuesta. ¿Se pueden hacer enrocados en 40 días? Eso no existe. No existe. Son proyectos que tardan entre 3 y 5 meses, dependiendo la cantidad, pero como nos contan, una cosa que fue simbólica, que lo de Coltauco. Allí Obras Públicas limpió al medio 30 metros de un peril que se mantuvo trabajando con jornadas durante momentos muy duros y hubo una afectación menor. Y esos trabajos parciales se hicieron en todas partes. Los 3 kilómetros que llegó a estar el ancho del Mataquito, ni una defensa de 10 metros, senador, lo soporta. Esto fue una cosa simplemente nunca vista en nuestra historia, y por eso que separamos tanto recuperación, que es lo que estamos haciendo con toda franqueza, de la reconstrucción, que requiere recursos mayores, y eso pasa por una discusión que, por cierto, el Senado va a ser muy importante, pero hay que agradecer que en su nueva propuesta de pacto fiscal, el presidente Gabriel Boric, con el ministro Mario Marcel, complementando las prioridades que son carabineros, salud, pensiones, agregó 3 elementos en lo económico, escuchando la oposición. Y allí está infraestructura y está seguridad hídrica. Y seguridad hídrica tiene nombre y apellido. Seguridad hídrica es lo que vimos, es mejorar la red de embalse y defensas fluviales, mejores bocatomas, porque esto llegó para quedarse, como usted mismo lo decía, podemos tener nuevos eventos. Entonces es muy importante que ojalá existan esos acuerdos mayores para que podamos conseguir. Finalmente, la gran apuesta, como ocurrió en el 2010 con el terremoto, lo mostraba usted recordará en el propio Senado, acá, que esto fue 1/3 aporte de los privados, 1/3 crédito y 1/3 aporte directo al Estado. Entonces, es el triángulo del esfuerzo que podemos hacer en el trabajo que hacemos con la carga fiscal que tenemos y la realidad presupuestaria que todo el mundo conoce. Es lo que puedo responder, querido presidente. Ministro, yo le pediría, antes de darle la palabra a Senapred, porque hemos estado hablando sobre el daño producido por las inundaciones. Pero hay una pregunta, porque es en la zona frutera, en la zona hortalicera, en la zona granelera. Claro, no estamos en el momento del cultivo, pero hay preocupación, ya lo ha señalado la senadora Sepúlveda también, respecto de la calidad del suelo. Estoy hablando de la constitución del suelo. El suelo que había era un suelo que se había venido trabajando por décadas hasta tenerlo bajo cierta configuración, cierta estructura, cierta composición. Hoy día ese suelo cambió completamente y no sabemos si va a ser o va a tener la misma capacidad productiva. Yo me salgo de la zona inundada porque ya la han podido mostrar. Quiero saber cuál es el daño o el deterioro o el efecto que han tenido las lluvias
sin que hayan inundaciones, en zonas que no estaban preparadas para recibir esa agua, sea por daño mecánico, o sea sencillamente por el agua, que efectos ha tenido, o en zonas un poquito más altas por hielo y por nieve, porque también ha habido otras afectaciones. Y eso aparentemente, hasta donde yo tengo entendido, dada la emergencia de la inundación, que es lo más notorio, lo más grave, lo más evidente, pero seguro que hemos tenido también daño por lo demás. Por lluvia, o sea, los frutales, por ejemplo, con exceso de lluvia, claro, estamos en invierno, no hay todavía floraciones ni rebrotes, pero algo puede haber, y pregunto entonces si ha habido alguna evaluación en ese sentido. Presidente, como le explicaba, con diversos niveles en regiones, pero acusamos recibo de su interpelación para ser más proactivo en eso. Entonces vamos a generar un equipo Siren, FIA, Infor, que pueda trabajar también en aquello. Lo que sí, preliminarmente, se pensó que con la intensidad de la lluvia, el nivel de deslave, de destrucción de carretera en toda la zona donde hubo incendio iba a ser gigantesco. Y no estamos minorizando lo que ha ocurrido, pero ha sido más acotado de lo esperado, considerando la magnitud de lo que se vivió también en estas zonas, particularmente parte norte de Maule, Ñuble y Biobío. Gracias, ministra. 30 segundos, presidente. Aquí hubo un factor que también fue muy importante, que tuvo que ver con la activación de las quebradas. O sea, no solo es río, no solo es río, sino activación de quebrada. Entonces, frente a eso, yo no vi aquí, porque se venía por el río y se venía por arriba, ¿no? Entonces, se juntaba todo en el valle. Entonces, yo no vi la activación de quebrada, a ver si en algún minuto nos podrían señalar también eso. Claro, porque solo vi río, entonces está la otra. Y esa es la diferencia entre la sexta y la séptima. O sea, ahí hay la macrozona, ¿no? Ahora yo quiero, por su intermedio, presidente, al ministro, agradecer y felicitar a los equipos. Yo creo que es muy importante. Agradecer a la gente de la CNR, que ha estado ahí haciendo un catastro permanente, rápido, oportuno. Agradecer también a los equipos del Prodesal, que tenemos una deuda gigantesca porque han catastrado no solo INDAP, sino también no INDAP. Esa otra sesión especial. Entonces, agradezcale a los equipos porque yo creo que es muy importante, sacaron la mugre haciendo esto y yo creo que es muy importante reconocerlo. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra a don Álvaro Ormazábal, director de Senapred. Después podemos ir complementando después de la exposición. Don Álvaro y don Miguel tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todas las senadoras, senadores, ministros e integrantes de CIDEN. Es un agrado siempre trabajar con ellos, así que un saludo. Si bien no estábamos convocados directamente, la ministra del Interior nos pidió que participaran porque es de suma interés, indudablemente, poder entregar esta información, mostrarle un poco cómo se manejó la emergencia desde que se tomaron los conocimientos desde que recibimos los primeros avisos. Es importante darle un contexto porque, tal como lo indicaba el ministro, esta emergencia, lo que pasó, efectivamente son dos sistemas distintos, junio y agosto, pero cuando los tomamos hay que tomarlos en conjunto, por la afectación una suma otro, y efectivamente se puede decir que fue algo histórico. Es decir, hay estaciones meteorológicas que marcaron, no tienen rasgo de comparación histórica de lo que había sucedido antes, con lo que viene sucediendo, con lo que sucedió en junio y agosto. Algunas estaciones marcaron una cantidad de agua en milímetros impresionante, y mirado desde el punto de vista de la gestión del riesgo de desastre, el objetivo principal siempre es salvar la vida de las personas. Y yo creo que eso, por lo menos, que es nuestro objetivo principal, es lo que se hizo y se hizo bien, y siempre se puede mejorar. Presidente, no sé cuántos minutos tengo para ver cómo me... ¿Qué importa esto? Desde el punto de vista del manejo... Perdón, don Álvaro, las sesiones caen cuando cae el reloj de la convocatoria. Pido que prorroguemos por 15 minutos, por favor. Sí, listo, acordado. Estamos traslapados. Tenemos tiempo hasta las 15:30.
No hemos dicho Presidente, nada. Tiene tiempo. ¿Qué es lo importante destacar acá? Que en el manejo de esta emergencia, tanto en la etapa de respuesta como en la etapa de prevención, no hay ninguna restricción de recursos. Eso es muy importante, que no existe ninguna limitancia de recursos para entregar el apoyo a la etapa de prevención como a la etapa de respuesta. Es decir, lo que nos han solicitado se entrega y efectivamente hay que mostrar, por ejemplo, tiene que existir un protocolo. Han escuchado hablar mucho del ALFA. El ALFA realmente es un documento que es lo más básico y sencillo que se puede pedir, porque nosotros igual tenemos la gran responsabilidad de poder entregar en forma seria, responsable y de forma rápida. Y el ALFA es un documento muy sencillo que se puede llenar exactamente en 20 minutos y muchos municipios, como pasó en muchas regiones, los tienen hechos inclusive antes de los ALFA, porque cuando saben que viene la emergencia los tienen desarrollados antes y a medida que van necesitando los van liberando, los van entregando. ¿Qué es lo importante? Que el día 16, que es cuando nosotros recibimos la primera alerta meteorológica, no alcanzaron a pasar ni 2 horas cuando ya se constituyó la primera mesa técnica donde participaron todos los integrantes, Fuerzas Armadas, los ministerios, y ya se le entrega la primera información. Al día siguiente ya llega la alarma meteorológica, donde también yo, desde que recibió el aviso de la alarma, que fue cerca del mediodía, llamé a la ministra y la ministra me dice, convoquemos al COGRID. Es decir, antes de 2 horas ya estaba sesionado el COGRID viendo el tipo de amenaza que teníamos, donde en este COGRID ya tomaron una serie de medidas de adelantar estos críticos, adelantar bodegas, y no alcanzamos ni a terminar ese COGRID mientras nosotros estábamos en el punto de prensa y ya nos estábamos reuniendo ese mismo día con los encargados de los embalses, porque sabíamos que era un tema importante y totalmente, no, sí, lo entiendo, senadora, efectivamente, con los milímetros que tenía, y fue una pelea muy grande, que experiencia totalmente, costó mucho, pero hubo liberación, no fue la que debieron hecho, pero fue realmente complejo ese tema, porque con los milímetros que estaba presupuestado, lo que nos traía, era el análisis que se hizo, se fue liberando eso. Pero yo creo que todas estas emergencias permiten ir trabajando el tema y indudablemente la próxima vez hay que tomar la medida y liberar mucho antes, más que nada, no por lo que presenten tanto, sino que por la experiencia que tenemos, hay que liberar los caudales bastante antes. Y en base a eso se viene todo en el fondo dejar en claro que aquí apenas se recibió el aviso, se adelantaron los medios disponibles, en la región metropolitana se instalaron puestos de mando adelantados, en algunas regiones se adelantaron maquinaria, en algunas se adelantaron también stock de víveres y otras cosas más que se requerían. Avánzalos, por favor. En base a esto se tomaron contacto con los municipios y nosotros desde nuestro nivel nacional adelantamos stock básicos de emergencia para que pudieran enfrentar la primera emergencia, considerando que ya tenían su stock ellos, ya tenían las bodegas llenas y le mandamos elementos de más para que tuvieran también para enfrentar esta emergencia. Avanza, por favor. Y esto es importante que todas las regiones del país, de Arica a Punta Arenas, manejan en forma permanente un stock. Son stock bastante básicos. ¿Por qué? Porque las cosas vencen. Entonces nos gustaría tener las bodegas llenas de cajas de alimentos, pero lamentablemente tenemos que irlas dando a baja. Entonces, pero algo que se hizo acá y fue muy bien, y hay que ponerlo en práctica para toda la emergencia, el estado preventivo de emergencia. ¿Qué es lo importante del estado preventivo de la emergencia? Que eso lo establece la nueva ley y ese permite que se puedan liberar todos los recursos. Tal cuando se designa una zona de catástrofe, con el estado preventivo de emergencia se pueden liberar todos los recursos. Hoy día hablaba con el director de Arica, por ejemplo, ya sabemos con Fran, hablábamos, ya sabemos que en el mes de octubre tenemos que declarar porque sabemos que vamos a tener problemas con remoción en masa en todo lo que es sector altiplano. Entonces vamos aprendiendo que tenemos que hacerlo con tiempo de tal forma poder adelantar esto, que realmente es una buena herramienta, el poder sobreestoquear los municipios. ¿Por qué? Entendemos que los municipios son la primera respuesta. La primera respuesta tienen que entregarlo a los municipios, pero por otro lado entendemos que hay municipios que tienen recursos bastante precarios, bastante pobres. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Los llamamos y les decimos, por favor, soliciten las cosas. Lamentablemente muchas veces no tenemos la respuesta que tienen. Es decir, Maule fue notorio, los municipios pidieron muchas cosas y se preocuparon, pero no pasa lo mismo. Muchas veces uno le insiste a los municipios, los llaman y se reúnen, y muy sinceramente tenemos muchas reuniones que yo tuve con alcaldes. Yo tuve reuniones con alcaldes virtualmente y las tuve con él, y a la media hora yo escuchaba a ese mismo alcalde decir, oiga, yo no me reunía con ninguna autoridad. Le decía, oiga, pues estuve en la mañana con usted en una videoconferencia y tengo la foto acá del director regional donde se reunió con el delegado con usted. Entonces es complejo ese tema, pero sabemos que tenemos que seguir adelantando a la entrega de elementos.
Aquí los elementos que nos pidieron, específicamente O'Higgins, que fueron las comunas que pidieron elementos y se la adelantaron, son elementos bastante sencillos, pero que iban asociados a la confección de algunos pretiles, algunas herramientas o algunas cosas que podían necesitar para la protección de las casas. Y Maule también, que pidió una cantidad importante de kit de aseo y otros elementos más para enfrentar la primera respuesta. Es decir, esto es extra a lo que ya tenían los municipios, extra a lo que teníamos en las bodegas, y también nosotros, por otro lado, le mandamos a pedir a todos los proveedores que nos fabricaran, esto fue antes de la lluvia, 4.500 cajas de todos los elementos, de kit de alimentos, de kit de higiene, para poder entregar lo más rápido posible a la población. En Ñuble también, ahí se indica lo que se fue entregando, lo que fue solicitado por cada uno de los municipios. Biobío también, misma situación, Biobío no tuvo una afectación tan relevante como otra. Por favor. Maule, ahí está el final. No, ellos pidieron un stock. Maule, ¿qué hizo? Maule se adelantó. Maule, como no se quedó esperando que llegara la solicitud, ellos pidieron un alfa regional. Y él sobreestoqueó su bodega y de ahí pudo ir entregando las cosas de inmediato. No, a cada comuna se le entregó eso. Maule le entregó a cada comuna. Disculpa, me corrijo. Disculpe, y cometí un error, no presenté al subdirector de operaciones de Senapred, que es un funcionario que lleva ¿cuántos años? 25 años. 25 años en las instituciones, así que maneja bastante bien el tema, y mi asesor jurídico también que me acompaña. Eso a cada comuna se le adelantó eso, y se lo fueron a dejar y se lo adelantaron. Ninguno. Eso fue en Maule, porque nosotros trabajamos con un sistema bastante descentralizado, cada director regional, y aparte Maule tiene un acta donde él se reunió, lo tiene con fotografías, donde él se reunió con el delegado presidencial, fue a visitar a cada una de las comunas y les dijo esto viene. Experiencia, nosotros ahora para los próximos eventos vamos a sacar un oficio a los municipios para decirles, oiga, pidan las cosas para que quede el registro realmente, porque nos pasa que realmente vamos y no lo hacen, desconocemos por qué no lo hacen, pero es con los planes, ¿sí? Nosotros tenemos el tema de los planes de emergencia, reducción, tenemos una cantidad de herramientas, tenemos más o menos 6-7 páginas de solicitudes, oficios que hagan los planes, y es algo que tenemos que tratar de ver cómo abarcamos más. La verdad es que, uno y las instituciones también van aprendiendo en la medida que van ocurriendo los eventos, pero si podemos regresar a la anterior, me llama la atención que la alerta fue encendida para una zona bastante extendida. No obstante, la respuesta previa fue distinta. Fue porque lo pidieron, excepto la región del Maule, en que se le entregó a las 30 comunas este paquete, digamos, de ayuda, porque lo que estamos viendo, que en el caso de O'Higgins, lo previo fueron bobinas de nylon particularmente, y algunos con sacos de defensa fluvial en la región de O'Higgins, y Valparaíso, que se advertía que podía tener dificultades, no registra solicitud de adelantamiento. ¿Esto respecto de las solicitudes o respecto de la respuesta? ¿O la respuesta fue exactamente esa? Esto de acuerdo a las solicitudes. Esto de acuerdo a las solicitudes, pero lo importante también es que Valparaíso, la región metropolitana y parte de O'Higgins ocupan nuestra bodega como bodega. Entonces, nosotros teniendo las bodegas llenas, ellos vienen a retirar directamente acá. Por eso Maule también aprovecha a pedir una mayor cantidad de cosas, porque tenemos una lejanía que nos complica más el abastecer en caso de emergencia. Sigue nomás. Bueno, y Biobío, que es lo que le dije. Este es el ciclo. El ciclo en general, las ayudas se solicitan a través... El municipio la solicita a la delegación presidencial o a Senapred. En realidad la ley dice a la delegación presidencial. Se hace un chequeo. ¿Qué es el chequeo que se hace? Que las cosas que me piden tengan una lógica. Es decir, si alguien me dice tengo 100 casas afectadas, no me puede pedir 4.500 fosas sépticas. Entonces uno que lo único que hace, oye, ¿sabes qué? No puede ser, te corresponden 200 a una fosa por casa. Entonces ese es el chequeo que se hace. Y muéstrame el alfa del que sigue. Este es el alfa, que es el documento, es una página que de eso se llena el 20%, en el fondo, el nivel de afectación, que lo puede llenar a mano y nos puede mandar la foto por el celular y se tramita de inmediato. Entonces, es como lo mínimo que uno puede pedir para tener el resguardo que realmente está solicitando las cosas. Ay, director. Yo vivo allá y me pasé por todos
Esa es como la teoría, ¿no? Ya, pero déjame terminar. Porque la misma comuna del Olol que la revisamos, la misma comuna del Olol, no pudieron enviarle el alfa, por ejemplo, cuando tenían luz. Entonces la enviaron después porque tenían cortada la luz y tenían complicaciones para poder enviarla, no había comunicación. Los teléfonos también se nos cortaron, eran súper intermitentes como se tenía. Y los alfa, de hecho ahora, por ejemplo, todavía no llega el camión de fosa, de limpieza y de todo. Llegaron algunas maquinarias, no llegaron. Yo tuve que llamar al Ministerio del Interior y después lo llamaron a usted, para poder, las cajas de mercadería quedaban 3 cajas de mercadería para sectores que estaban absolutamente aislados. Entonces la reacción en algunos casos fue no tan rápida como la que se esperaba. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa? El estudio del método, ¿no? O sea, Maule quizás lo hizo mejor que lo hicimos nosotros en O'Higgins, porque ellos pidieron un stock, que yo creo que es mejor tener un stock en la región que tengamos que pedir. Entonces, a lo mejor, si sabemos además con 2 semanas de anticipación, 3 semanas de anticipación que va a llegar, bueno, hacer esto. Lo segundo es quizá ocupar también la logística que tenemos en la región, por ejemplo, en las cajas de mercadería, de poder hacer cajas de mercadería en la región. Las cajas eran muy buenas. Nosotros creo que era muy buena lo que había dentro de las cajas. Y yo tengo la foto y todo de lo que nos llegó. Pero creo que la complicación que tuvimos es un poco la tardanza y además porque decían, mire, ¿sabe qué? Las alfas estaban incompletas o las alfas no sé qué. Entonces, los funcionarios están en otra, no haciendo alfa. Entonces, ojalá eso simplifiquémoslo aún más, porque no les enviaban porque les faltaba una coma, no sé qué. Entonces, eso también molestó un poco en las comunas. Presidente, por su intermedio, toda la razón. Yo fui hoy casi 8 años director regional de Tarapacá, entonces conozco bastante bien la bajada territorial, así que me preocupa mucho porque efectivamente yo sé las vivencias que tienen las comunas, sé que los funcionarios municipales y créeme que día a día estamos tratando de optimizar los recursos, así que cualquier brecha que nosotros veamos que se puede solucionar y por eso hoy día conversamos cómo podemos adelantarnos aún más. Si bien yo creo que hubo una buena, es decir, salvamos la vida de la gente, se puede mejorar el sistema, créeme que sí, y realmente vamos a poner todo el esfuerzo que todas estas brechas que nosotros vamos viendo lo vamos a hacer, y eso es el compromiso que nosotros tenemos que hacer como servicio. Somos un servicio que partió el primero, y todavía nos falta una parte más importante, que es el trabajo en la etapa de prevención y mitigación, que es ahí donde está el tremendo desafío. Eso, en los mapas de amenaza, los mapas de riesgo, eso es algo que lo tenemos muy claro porque eso es lo que va a marcar la diferencia. El preparar la respuesta se puede mejorar, pero en el fondo cómo logramos que la gente que tenga un nivel de vulnerabilidad, de exposición, cómo generamos obras, cómo hacemos que la gente pueda no seguir construyendo el riesgo, por un lado, el riesgo que ya está construido, cómo lo bajamos, y por otro lado, no seguir construyendo el riesgo. Eso va a ser cómo hacemos vinculante todos estos mapas de amenaza con los mapas, con los planes de ordenamiento territorial, con los planes reguladores comunales, para que no nos pase lo del edificio que todos hemos visto. Es decir, esas cosas no pueden ser. Lo bueno que nosotros tenemos muy claro cuáles son esos desafíos. El problema que son el general aquí, hacer un mapa de riesgo, un mapa de amenaza, lamentablemente es mucho tiempo. Entonces, estamos viendo cómo, cuando ya tengamos el reglamento que está en toma razón de la Contraloría, poder vincularnos mucho con la academia, que todos estos especialistas puedan generar por regiones todos estos mapas para poder generar. Así que lo tenemos muy claro, y eso es decir, a modo antecedente. Los incendios forestales, ya hemos tenido. El jueves vamos a estar con CONAF el Ñuble, ya llevamos 9, 10 reuniones de evaluaciones, estamos buscando nuevos drones con UAV, estamos tratando de realmente la estrategia que va a presentar la ministra del Interior el día 6, estamos tratando que más que sea una teoría, sea algo que realmente uno diga, oye, esto es lo diferente que vamos a hacer para realmente sabiendo que vamos a tener incendio, porque nos gustaría decir no vamos a tener incendio, sabemos que es imposible. ¿Cómo vamos a hacer que ojalá sean lo más reducidos o podamos llegar lo más rápido con CONAF y con todos los organismos? Ya nos hemos reunido con CORMA, con SOFOFA, eso estamos trabajando muy cuesta mucho y en la brecha que tenemos, cómo mostramos todo eso que se hace en la etapa de prevención
es lo que cuesta, pero tenemos muy claro, senadora. Senadora Pérez, quería... Antes de darle la palabra a la senadora Bodanovich, bueno, ya desde hace algún tiempo se ha venido diciendo recurrentemente, de hecho lo ha reconocido Cancillería, que Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático. Y por lo tanto es una cuestión de empezar a prepararse a que tengamos situaciones como las que ya en este invierno se ha repetido 2 o 3 veces, y lo más probable es que tengamos una recurrencia esperada con mayor frecuencia de lo que nos ha dicho la historia, y por lo tanto requiere que las instituciones se preparen de manera distinta, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino que también de las tecnologías, de los volúmenes, de las velocidades. Recién conversábamos con las senadoras acá que vamos a iniciar, y lo veíamos con el ministro hace un rato atrás, la discusión del nuevo Servicio Nacional Forestal, pero también de la ley de incendios. Y eso, lo que nos pasa ahora en el invierno, va a rebotar directamente en la próxima temporada, que va a tener una masa ya seca, que hoy día es verde, que ha crecido mucho más que otros años, en regiones mucho más extensas. Hoy día llovió desde Coquimbo hacia el sur, y por lo tanto tenemos una masa inflamable y probablemente con un verano muy complicado. Bueno, en ese sentido, adelanto, ya lo habíamos conversado acá, lo vamos a convidar cuando iniciemos el debate de la ley de incendio que nos va a presentar el Ministerio de Agricultura, porque si bien es cierto, va a ser de competencia directa del Servicio Nacional Forestal cuando avancemos en eso, es un sistema nacional de respuestas, pero antes de eso debería ser un sistema nacional de prevención, de alerta y de respuesta. O sea, hay que trabajar sobre el paquete completo, y eso tiene que ver con equipamiento, con presupuesto, y hemos tenido situaciones extremadamente sensibles y dramáticas como para saber que tenemos que hacer todo lo posible por evitar. Senadora Bodanovich había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecerle al director, a sus equipos regionales, todo el despliegue y el trabajo. La verdad es que ha sido muy eficiente, sobre todo en el hecho de que no hemos tenido que lamentar grandes pérdidas humanas, porque el escenario era bastante devastador. Por lo tanto, frente a eso, gratitud. Lo segundo, quisiera hacerle algunas preguntas al director, presidente, por su intermedio. Son cosas bien concretas. ¿Qué es lo que le dice a uno la gente cuando uno está ahí? ¿Por qué no vaciaron los embalses antes? Si sabían que venía esto, ¿por qué no se vacian? Esperan que estén llenos al tope. ¿De quién es la culpa? Siempre es del gobierno. Y resulta que en este caso la culpa no es del gobierno, no es del Senapred, aquí hay una responsabilidad de los dueños de los embalses. Entonces yo quisiera preguntarle al director cuál es el problema concreto y cuál es la explicación por qué no se vaciaron los embalses. Eso es lo primero. Segundo, las reuniones de COGRID nacional quedan conectados todos los COGRID regionales. Entonces yo pregunté por qué no los iban levantando. No, porque hay preguntas. Bueno, entonces, ¿es necesario que esas reuniones sean todas presenciales? Es una pregunta, porque no la sé. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las altas autoridades de la región están todas sentadas, en este caso en Maule, en Talca. Y yo quisiera ver a la Seremi de Agricultura entregando los fardos, a la Seremi de Desarrollo Social haciendo la ficha FIBE, y no sentada en la reunión, que es muy importante, pero la verdad es que son horas, todos los días a veces, o 2 veces al día. Entonces, pregunto si eso es por ley obligación así, o si se ha pensado en reformularlo, un poco también como pensando en la agilidad que requiere este momento. Usted hablaba, director, acerca de la prevención y la mitigación en la reconstrucción. ¿Está contemplado o se contempla que ustedes participen de alguna manera, por ejemplo, en lo que va a ser la evaluación, no sé, de la infraestructura que se va a diseñar por el MOP? Porque también tenemos un problema, presidente, que la reconstrucción admite solamente
volver a hacer lo mismo que está hecho. Vale decir, si tenemos un puente que se lo llevó el río y el puente era de madera, tenemos que volver a hacer el puente de madera. Porque si no, tenemos que pasar por la RS, por no sé qué. O sea, hay un montón de trabas. Sí, es complicado y se lo planteé hoy día a la ministra del Interior. Porque la verdad es que uno quisiera que se construya o se reconstruya mejor. No de la misma manera, porque vamos a hacer el puente de madera este año y probablemente el otro o el subsiguiente, otra vez el puente de madera va a salir cascando. Entonces, ¿cuál es el rol que ustedes tienen y cómo lo van a ejercer? Y por último, esto de los sacos fluviales, ¿cómo se llama? Sacos de arena o de defensa fluvial, veo que a San Carlos le entregaron 3.000 a una comuna y que las otras en Maule se entregaron 300. Entonces, es como rara la distribución, no lo hago por reclamar, sino que cuál es el criterio, porque en el fondo también cada comuna podría pedir mucho y después quedar ahí. Y lo último respecto a esto, hay unas vallas de defensa fluvial, plásticas, que las he visto en internet, que son como unas cosas que se meten abajo, como que uno metiera esto, así, abajo de la puerta de la casa, por ejemplo, o no sé, y después se levanta acá, así. Es plástico. Entonces, se podría pensar en avanzar en cosas de ese tipo que después puedan ser, no sé, pienso en los barrios, en Licantén, que se les inundó la casa y a los 2 meses le tenemos vuelta a la casa hasta 2 metros para arriba. Entonces, tal vez algo que sea mejor que los sacos de arena, son cosas que uno... Ya no voy a preguntar más porque tengo tanta creatividad yo. Gracias. Y gracias, director, y a todo el Senapred. Gracias, senadora. Le damos la bienvenida al presidente del Senado, el senador Coloma. Y el ministro ha anunciado que tiene una reunión ahora a las 15:30 y desea retirarse. No obstante, lo que se ha informado en esta comisión y que mañana en la sala, la mesa accedió a la solicitud que habíamos hecho desde la Comisión de Agricultura, y mañana la exposición es en la sala, por lo tanto yo sugeriría que pudiésemos estructurar la presentación en términos de cuál es el daño, tal como partieron en los sectores de riego, el daño sobre las obras afectadas, pero también en aquellas zonas en que no se afectaron por inundaciones probablemente tal, sino que fue por lluvia, por nieve, por hielo, para poder tener una visión en general. Lo mismo les agradecería si las consultas que fueron o planteamientos que fueron hechos por los colegas fueran consideradas también respecto de las otras regiones o de los impactos que puedan haber respecto a la producción de alimentos, dado que es muy probable que las zonas productivas hoy día no estén en todas las condiciones como para iniciar la próxima temporada, producto de las dificultades que van a enfrentar sobre las preguntas que también se hicieron. ¿Cambió el suelo? ¿Será el mismo suelo productivo o no? ¿Cómo hacemos que las otras regiones puedan abastecer o vamos a tener que preocuparnos de traer alimentos de otro lado? Etcétera, etcétera. Aquí hay una serie de preguntas que dicen relación. Dicho sea de paso, le informo al presidente de la corporación que el Ministerio del Interior tuvo a bien pedirle a Senapred que se hiciera presente. Sería bueno que en una de esas mañana también pudieran contestar preguntas, porque hay algo que no puede seguir ocurriendo en nuestro país, presidente, lo hemos visto en la Comisión de Seguridad, lo hemos visto en distintas comisiones, que los servicios conversan poco o a veces no conversan. Entonces tenemos aquí, ya que va a estar la ministra de Obras Públicas mañana, respecto de lo que acaba de plantear la senadora Bodanovich. O sea, no puede ser que si hay una infraestructura que ya tiene una edad determinada y que fue sensible y falló respecto de una exigencia climática, se reconstruye de la misma manera, porque el periodo de recurrencia puede que la vuelva a echar abajo de la misma manera. Las tecnologías son para ir mejorando la situación actual. Por lo tanto, ese tipo de situaciones que dice ser que es producto de un impedimento normativo, tenemos que resolverla. Estamos en el Congreso Nacional y tendremos que resolverla permitiéndole que la reposición sea en mejores condiciones. Cosas de esta naturaleza es lo que deberíamos poder conversar mañana en la sesión especial. Despido al ministro y le doy la palabra de inmediato al presidente de la corporación. Son 10, 20, un minuto. Y ya, antes que sea el ministro. Yo lo voy a plantear mañana, pero me parece importante lo de Senapred, es un buen punto que a ver si podemos incorporarlo. Pero básicamente yo creo que es muy importante entender de que nosotros tenemos que diseñar una nueva infraestructura basado en los cambios de la naturaleza. Yo creo que eso es un dato clave, digamos. Y eso tiene más que quizás que ver con obras públicas. Yo no sé si ustedes saben, pero yo quedé bien impresionado. El otro día estuve
cosas increíbles en nuestro país, cosas que no se saben. El tren al sur quedó cortado y quedó cortado por un año. Uno cree que es un corte cualquiera, que se cayó un puente, un puente de 100 años, que no estaba mal diseñado. Lo que pasa es que en el Guayquillo pasó no sé, habían pasado 500 litros, históricamente pasaron 4.000 litros, digamos, y se fue el puente y se cortó el tren y hay otro diseño distinto. Lo mismo respecto de las bocatomas, que usted lo ha visto. Entonces, yo creo que es muy importante realizar un cierto mapeo de dónde se han ido produciendo los cambios estructurales que van a requerir una política de infraestructura distinta basada en los cambios en la naturaleza. Y aquí termino, presidente. Por ejemplo, yo creo que el rol de los embalses del futuro va a ser decisivo, porque ya no es solamente un tema de... La discusión tradicional era embalses para agua, de la agricultura, y eventualmente para energía eléctrica. Hoy día es otra cosa. Hoy día es como también es una forma de prevenir un embate a la naturaleza. En el Maule uno puede mirar la provincia de Linares, que tiene embalse, la provincia de Talca, que tiene embalse, faltan, y reaccionan más o menos razonables. En Curicó, donde no hay embalse, Licantengo, Alañé, La Huerta, Romeral, Teno, digamos, y estamos 20 años discutiendo, no es culpa del ministro, 20 años discutiendo la construcción del embalse, que está toda la ingeniería hecha, pero la permisología, la discusión ambiental, que no hay que discutirla, o sea, está bien. Pero hay que incorporar este nuevo elemento también en la agricultura, que es la seguridad de las personas, y eso tiene que ver con obras de infraestructura cambiadas por la naturaleza. Quería simplemente terminar ese concepto, porque creo que va a ser clave tener un mapeo, y la agricultura ayuda respecto a los ríos, respecto a todos los elementos que tienen que ver con la actividad. En la prepa que le digo también puede ayudar mucho, porque creo que hay que remapear el país. Eso es lo que yo creo en la perspectiva de riesgo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ministro. Presidente, disculpe que teníamos programado una reunión re importante respecto a las materias que ustedes mismos han estado planteando con mucha precisión. Acusamos recibo, vamos a complementar el informe respecto a lo que dice el presidente del Senado, el senador Coloma, por su intermedio, presidente, señalar que por eso hemos diferenciado muy claramente lo que es recuperación de lo que es reconstrucción, porque la reconstrucción tiene que ser con el máximo de seriedad. Por una parte, al interior del Estado y con los gobiernos regionales. Segundo, ojalá en el contexto de lo que el presidente ha pedido, que este acuerdo amplio de nuevo pacto fiscal, que por su intermedio, presidente, yo dije acá, ¿no? El presidente incorporó parte de lo que la oposición criticó, que esto era también la dimensión económica, de reactivación económica, y allí puso infraestructura para el desarrollo, lo de la energía verde, hidrógeno verde, entre otras, y seguridad hídrica. Y seguridad hídrica es no solo, a propósito de algo que dijo la senadora, no solo embalse y defensa. Es, por ejemplo, muchos caminos, los secanos interiores se echaron a perder porque no tienen obras de arte, porque los canales que van por el borde de los cerros no tienen buenos sistemas de bypass a los mismos y se colmatan, no sé qué, y todo un tema que tiene que ser una comisión investigadora de esto, entre comillas, que saque conclusiones muy categóricas. Y también está esta propuesta que el gobierno, que nosotros estamos dispuestos a quitar todo fantasma sobre ello, de que existan los consejos de cuenca para que los actores hablen, que no se vote, que la mayoría sean los usuarios del agua. Seamos muy pragmáticos en eso, pero logremos un espacio colaborativo sin quitar ninguna competencia a las juntas de vigilancia, pero hay que sentarse trimestralmente los actores principales de la cuenca y decir, estos son los puntos de la basura, estos son los puntos en que no hay, se ha llenado de isla en el río, esto es lo que tenemos que aprender de esto y buscar la confianza y la corresponsabilidad entre todos los actores. Eso, presidente. Muy bien. Gracias, ministro. No sé si quiere cerrar, Senapred. Sí, presidente. Usted tenía pregunta. Senadora Sepúlveda. Gracias. Gracias, presidente. Mire,
Yo comparto todo lo que dijo la senadora Bodanovich en relación a los embalses. Sí. Y además, los embalses son privados que hacen un daño a otros privados y a lo público, ¿no? Entonces, yo quiero saber cómo se toman esas decisiones, pero además cómo es el flujo de información hacia las personas. Porque yo estuve hasta las 11 de la noche en Navidad, dormí en Navidad, para saber si se iba o no a inundar parte importante del pueblo. Entonces, la verdad es que yo lo único que quiero saber es qué pasa con la información. Y lo segundo es lo de las defensas fluviales, que las defensas fluviales hay que estudiar lo que plantea la senadora Bodanovich de una parte, pero también hay un estudio, creo que de la Universidad de Concepción, que es muy interesante en relación a las defensas fluviales biológicas, que yo creo que podría ser, por ejemplo, el mimbre, ¿no? Colocar mimbrales en el que sale muchísimo más barato y se pueden hacer cosas. Entonces, a mí nos interesaría, de algunos diputados y senadores, me imagino, ¿no?, de poder ir a conversar con ustedes después cuando pase esto, porque en el invierno deberíamos conversar de incendio, ¿no? Y en el verano deberíamos conversar de esto. Entonces, para ir a conversar con ustedes de todas las ideas que tenemos en las regiones que vivimos además los problemas. Eso, presidente, gracias. Director, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Y estaríamos Son varias finalizando cosas, voy a porque tratar de estamos con tiempo ampliado. Sintetizar nomás. Lo principal, este tipo de emergencias, efectivamente, como se indicó, van a ser cada vez más recurrentes y cada vez más fuertes. Así que toda planificación, cada reconstrucción tiene que ser sostenible y tiene que tener a la vista, no por construir rápido. Y justo sé que este libro que lo andaba trayendo, que lo escribió Cristian Farías, que es un excelente geofísico, y cuenta efectivamente los errores que muchas veces se han cometido por construir rápido. Los parafitos de Constitución, donde se construyó y nadie le explicó a la gente que no podía llenar el primer piso porque tenía un objetivo, o se tomó la gente, se llevó arriba al cerro y ahora esa gente la pusimos zona de riesgo aluvión. Entonces, ¿cómo es importante? Y tenemos la capacidad como Estado, tenemos la academia, los organismos técnicos, entonces es importante, y lo hemos conversado con el subsecretario, que antes de empezar a reconstruir por hacerlo apurado, tenemos que sentarnos y tenemos que tener los mapas de riesgo, porque eso es la idea. Los muros que decía la senadora, yo una vez un amigo me escribió en LinkedIn, me mandó la información de estos muros para poder contener y los mandamos y estamos viendo cómo los incorporamos dentro del convenio marco porque son bastante más prácticos que el muro. Entonces, nosotros vamos tomando toda esa experiencia. El tema de los embalses, senadora, totalmente de acuerdo. Nosotros, la primera lluvia de junio, en realidad no nos había llamado la atención porque era la primera lluvia. Y dijimos, para la segunda vamos a tomar contacto con los embalses. Nos sentamos con ellos, con las proyecciones de milímetros, lo que nos dijeron, con esto basta, deberíamos estar bien. Y yo me acuerdo de una senadora, Rapel, 3.500 metros por segundo en la noche y con una alta posibilidad de pasarlo a 4.000 y ya teníamos Rapel la mitad bajo el agua. Es decir, si se hubiese subido a 4.000, entonces la experiencia que sabemos que la próxima vez tenemos que exigir, por un lado, a la Dirección Meteorológica que nos traiga los montos máximos para, en base a esos montos máximos, hacer todas las proyecciones. Y ver la normativa, está la ley de embalse que es bien compleja, pero ver cómo le exigimos, ya no puede ser porque ahora lo hicimos más que nada por una buena voluntad que lo hicieran, es decir, ya vamos a liberar, y precisamente Rapel fue el que más se redujo, pero el resto liberó, pero nos dimos cuenta que quedamos cortos, es decir, eso tenemos que trabajarlo y ver cómo se le exige que liberen, apenas llegue el aviso tienen que empezar a liberar y tener la capacidad de recibir el agua para todo lo que va a caer. La presencia de la autoridad, lo que decía la senadora, es súper importante. Los COGRIS trabajan de forma descentralizada, es decir, muchas veces nos pasó que estábamos en el COGRIS nacional y dejábamos solamente un representante, así que eso está, no sé, dentro más relevante. La recurrencia, efectivamente la reconstrucción tiene que ser hecha, los puentes no podemos volver a construir el mismo puente, ya sabemos, es decir, sabemos que las próximas lluvias que vamos a tener el próximo año van a ser más fuertes de lo que va a tener ahora, así que toda reconstrucción tiene que ser hecha desde ese punto de vista, en realidad, y por su intermedio, como decía la senadora, puerta abierta, nosotros permanentemente, cada vez que quieran ir a la oficina, mostrarle el trabajo y nosotros estamos muy susceptibles de recibir todas las ideas, es decir, todas las ideas que vengan, que nos permiten facilitar el tema y sobre todo bajar el nivel de exposición de la población, para nosotros son relevantes. Muchas gracias, director. Lo vamos a convidar cuando iniciemos la discusión de la ley de incendios. A todo esto, hemos estado, Felipe Muñoz ha estado participando muy intensamente con CONAF en la ley del nuevo servicio, así que estamos muy en sintonía, esa ley va a salir muy amarrada con nuestro servicio, también ha estado... Pero independientemente de la ley del Servicio Nacional Forestal, está la ley de incendios, sí. tal,
viene a solicitud nuestra de la Comisión la ley marco de suelo, la ley que dice relación con una serie de restricciones de suelo. Es decir, empieza a compaginarse una nueva normativa que tiene que... A ver, hay múltiples propósitos, propósitos productivos, propósitos preventivos, pero también el propósito de la prevención de desastres naturales. O sea, lo vamos a ir convidando. Muchas gracias, presidente. No, ningún problema. Muy bien. Gracias, presidente, por asistir. Perdón, senador Durana. No, que quisiera saber cómo se va a operativizar las claves del visualizador de cada región, porque creo que eso es importante para que uno lo pueda compartir directamente con los senadores. Como lo anunció recién la directora Siren, van a partir de ahora, yo creo que se la vamos a pedir mañana, sí, para que nos hagan llegar las claves y alguien que nos explique exactamente cómo manejar, digamos, el sistema, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, por haberse cumplido, se levanta la sesión. Muchas gracias. El miércoles entonces vemos carne con la... Ay, deja tirarme un poquito. Ya.